Hola a todos, bienvenidos a Video Ingeniería Viral desde Córdoba, República Argentina. Antes, invitarte a nuestro próximo curso de inyección de plásticos. Y te recuerdo, al momento de ver este video posiblemente haya pasado esta fecha de este curso, pero siempre en la descripción, aquí abajo, puedes abrir la ventanita de descripción, siempre tienes la fecha del próximo curso, siempre lo actualizamos en todos nuestros videos, así que están plenamente vigentes. No te lo pierdas en esta ocasión, más de 1000 personas ya se han capacitado a lo largo de varios años, la experiencia está intacta y algo muy importante, estudiamos inyección de plástico desde cero, sin ningún problema, hasta moldeo científico, dándote toda la experiencia, especialmente en formación para la salida laboral en este rubro. No te lo pierdas. Para mayor información nos escribe un email a elviohugogonzalez@gmail.com. Bien, entonces, cuando nosotros vemos un catálogo de máquina, acá puedes seguir la manito sobre la pantalla. En este caso, supongamos tenemos un fabricante cualquiera. Me gusta la parte didáctica de esta tabla, esta planilla de características de inyectora. 75 toneladas de fuerza de cierre, eso es un grupo de máquina. 90, 130 hasta 180 toneladas de fuerza de cierre. Veamos esta de 90 toneladas de fuerza de cierre. Para este grupo o esta serie que se llama de 90 toneladas, se puede fijar que hay 6 variantes según el diámetro de husillo. Acá tenemos diámetro de husillo 32 milímetros, 35, 40. Luego hay otra serie que arranca de 35 milímetros diámetro de husillo, 40 y 45. Bien. Cuando uno mira, supongamos, para este diámetro de husillo 32, lo que llamamos acá en la tabla, está en italiano y en inglés, presión máxima sobre el material en bar, es la presión específica de inyección que estamos hablando. Y para esta prensa de 90 toneladas, por ejemplo, dice 2100 bar, 1760 bar y 1350 bar. Quiere decir que el fabricante ya pensó en diseñar su máquina inyectora para 3 familias de polímero termoplástico que tienen que ver con la viscosidad. Esta de 2100 bar es para un grupo de plásticos, esta de 1760 bar es para otro grupo de plásticos y esta de 1350 bar es para otro grupo de plásticos. Ahora bien, un comentario muy importante. Es una costumbre para nosotros seleccionar una máquina inyectora según el criterio de fuerza de cierre. Bien, pero no es el único criterio. ¿Y por qué te lo presento acá? Porque normalmente todos vamos a seleccionar una prensa inyectora por la fuerza de cierre. Pero ese es un criterio. Hay otro criterio que es seleccionar la inyectora, la máquina, por el criterio de la capacidad de inyección expresada en centímetros cúbicos o en gramos. Y hay otro criterio que es seleccionar la máquina por la capacidad de plastificación en kilos por hora o modernamente en gramos por segundo. Y hay otro criterio que te lo enseñamos bien, nuevo, muy moderno, desarrollado por nosotros en el curso de inyección de plástico, que es el criterio de seleccionar una inyectora por la cantidad óptima de cavidades de un molde. Y así hay otros criterios. Y hay uno que casi nunca usamos, y acá viene esto que te decía al principio, de que parece que la inyección en forma práctica conocemos todo y se nos pasa algo, nos olvidamos, que es seleccionar una inyectora por la presión máxima de inyección que me puede dar la máquina, que puede estar expresado en bares hidráulicos, bares específicos. Y de eso estamos hablando. Porque ocurre que a veces estamos inyectando, o vamos a poner un poco más complejo el asunto, necesitamos comprar una prensa inyectora para una familia de molde específico. Bien, sabemos el material. Y compramos la máquina en función de la fuerza de cierre que permite trabajar en toda la gama de moldes que tengamos. Lo comparamos con la capacidad de inyección en los centímetros cúbicos a inyectar y para todo va bien. Y compro la máquina.
Pero resulta ser que cuando voy a colocar parametría, la presión máxima que me da la inyectora que compré no me alcanza para llenar la cavidad del molde. No me alcanza porque no lo tuve en cuenta. Bien, entonces siempre tienes que tener en cuenta, y ya vamos a hacer el caso práctico, muy didáctico, de tal manera que tengas en cuenta cuál es la máxima presión de inyección que tu máquina puede dar. ¿Y eso a qué lo asociamos? A la familia de polímero termoplástico que vayamos a inyectar. Y de allí nosotros determinamos la presión de inyección específica, el bar específico necesario, pero compatible con la máquina. Ahora lo vemos. Bien, entonces vamos a hacer un caso práctico como lo hacemos en el curso de inyección de plástico, que estás invitado a hacerlo en esta próxima edición. Vamos a poner acá presión específica de inyección, que es el tema de hoy. Presión específica de inyección, o lo que llamamos también bares específicos. Se mide en bar, presión de inyección sobre el material, ese es el tema. Y vamos a hablar de estas tres familias que tienen que ver con la viscosidad, o sea, la viscosidad del polímero. Yo la puedo separar en tres partes: lo que llamamos baja viscosidad, clase A, media viscosidad o clase B, y alta viscosidad o clase C. En las familias de baja viscosidad o clase A tenemos los polipropileno, PP, polietileno, PE, las poliamidas, PA, y el polistireno, básicamente plástico de ingeniería. Eso lo llamamos polímeros de baja viscosidad a los efectos de determinación de la presión de cavidad, o clase A. Los de mediana viscosidad son los ABS, acrilo butadieno estireno, los acetatos de celulosa CA, los POM, polioximetileno, y los SB estireno butadieno. ¿Bien? Los de alta viscosidad o clase C están los policarbonatos, el PMMA, que es el polimetilmetacrilato, el PPO, polioxifenileno, y el PVC, policloruro de vinilo. Ustedes, a medida que usen, van a aprender de memoria estas designaciones. Ahí tenemos las tres familias. Ahora, como decimos que la presión de cavidad necesaria para llenar un molde depende de la viscosidad de este polímero que acabamos de ver según tu caso, depende del espesor de la pieza y de la longitud máxima de flujo. Entonces vamos a poner un ejemplo siguiente. Para una longitud máxima de flujo, ¿qué sería la longitud máxima de flujo? Si acá tengo el punto de entrada de inyección, recorro los canales hasta el punto más alejado de la cavidad, bueno, todo este trayecto es el L máximo, ¿está bien? Estoy inyectando por aquí. Bien. Para un L máximo, una longitud máxima de flujo dentro de la cavidad del molde, supongamos de 100 milímetros, de un espesor representativo de la pieza, espesor en milímetros, supongamos 1 milímetro, entonces nosotros vamos a necesitar una presión de cavidad para llenar el molde. Esto te lo enseñamos en el curso de inyección, ya lo podemos dar en otro video, pero ahora te lo voy a dar como dato. La presión de cavidad necesaria para llegar a una longitud de 100 milímetros con un espesor representativo de pieza de 1 milímetro, si el polímero es clase A, o sea de baja viscosidad, necesitas 275 bar. Si es clase B, o sea de mediana viscosidad, necesita 400 bar.
Si es clase C, alta viscosidad, necesitas 530 bar. Para más viscoso, más bar de presión de cavidad dentro del molde necesitas. Y fíjate cómo cambia el asunto si es más larga la longitud llenado de flujo, o sea 200 milímetros, manteniendo 1 milímetro de espesor. Para 200 milímetros, un material clase A de baja viscosidad ya necesitas 520 bar, 800 bar para una de mediana viscosidad y 1050 bar. Bien, de presión de cavidad, o sea, la presión dentro del molde. Como hay pérdida de carga desde la puntera del husillo hasta la longitud de flujo más alejada, nosotros necesitamos una presión específica de inyección sobre el material mucho más grande que esta, porque tenemos una pérdida de carga. Entonces decimos, la presión del material es 2 a 3 veces la presión de cavidad necesaria. Eso lo calculamos en el curso de inyección. Entonces, si yo acá pongo la presión sobre el material, que sería lo mismo que poner la presión específica de inyección, o sea que acá arriba la PEI, llamamos presión específica de inyección, que también se mide en bar. Entonces nosotros, para pasar de aquí a aquí, es decir, de la presión de cavidad necesaria para llenar el molde a la presión en la puntera, en la nariz del husillo, vamos a poner acá ya el dato. Repito, después en el curso de inyección estudiamos a fondo. Acá necesitas para 100 milímetros de recorrido de flujo en el husillo necesitamos 688 bar. Para los de baja viscosidad necesitamos 1000 bar para los de alta mediana viscosidad y 1325 para los de alta viscosidad. Y si el recorrido de flujo es 200 milímetros, en la nariz del husillo necesitamos 1300 bar para los de baja viscosidad, 2000 bar para los de mediana viscosidad y 2625 bar para los de alta viscosidad. Bien, entonces esta es la parte importante. Esta es la parte muy importante. Presión de cavidad necesaria. Entonces, ves acá que la presión específica de material para los de baja viscosidad es 1300. Aquí es 2000 para los de mediana viscosidad y 2625 bar para los de alta viscosidad. Entonces, si yo me vuelvo al catálogo del fabricante, vemos justamente acá donde tengo la manito que para cualquier prensa este fabricante eligió para diámetro husillo 32 2100 bar. Evidentemente entonces que es una máquina inyectora ideal para plásticos de alta viscosidad. La segunda prensa de diámetro 35 milímetros de husillo eligió una presión específica sobre el material de 1760 bar. Entonces esta máquina es ideal para plásticos de mediana viscosidad. Y después para la prensa de diámetro husillo 40 milímetros eligió una presión sobre el material de 1350 bar, ya que esta máquina es ideal para los plásticos de baja viscosidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando seleccionamos prensas también tenemos que determinar y seleccionar la máquina en función de la presión específica sobre el material o los bares específicos que va a necesitar mi plástico para poder llenar la cavidad del molde. Entonces, si volvemos ahora al cálculo que venimos llevando, si esta es la presión específica sobre el material, estas tres presiones según el polímero, yo necesito calcular una presión hidráulica. Entonces, ¿qué hace el fabricante? El fabricante deja fija la presión hidráulica en bar. Deja fija la presión hidráulica de diseño de la máquina. Normalmente, por ejemplo, le establecen 180 bar. La presión hidráulica sobre el cilindro hidráulico. Entonces, como tengo la presión sobre el material, bien, y tengo la presión hidráulica,
Entonces yo puedo calcular el factor de intensificación o el ratio intensificador. Si ustedes hacen estas presiones, supongamos 1300 sobre 180, 2000 sobre 180, 2625 sobre 180 o cualquier otra combinación, en este caso les va a dar ese cociente 7,2, aquí les va a dar 11,1 acá y les va a dar 14,6 aquí. Esos son los factores identificados. ¿Y de dónde sale esto? Sale de calcular el factor de intensificación como la presión sobre el material, o sea, la presión específica de inyección, dividido la presión hidráulica. Bien, entonces haciendo ese cociente obtenemos los factores de intensificación. Por eso decimos que los factores de intensificación normalmente van entre 7 y 15. Y esto, el factor de intensificación, ya es un parámetro universal, porque para esta serie de máquinas se cumple en todas ellas. Bien, entonces dejando fijo, como ven, la presión hidráulica en 180 bar. Ahora, también dicen los colegas y los libros, el factor de intensificación yo lo puedo poner como la superficie del cilindro hidráulico, dividido la superficie del husillo. Bien, si uno transforma esta fórmula, no queda igual que poner el diámetro del cilindro hidráulico al cuadrado sobre el diámetro del husillo al cuadrado, que son valores conocidos porque yo conozco el diámetro del cilindro hidráulico de mi máquina y conozco el diámetro del husillo, además lo saco de catálogo. Entonces ahí calculo cuál es el factor de intensificación de esta máquina que estoy usando o me voy a comprar. Entonces fíjense que si ustedes dicen lo siguiente, hoy el catálogo, por ejemplo, voy a dividir acá y tenemos un diámetro de husillo normalizado, supongamos en milímetros, ¿cierto? De 60 milímetros, 50 milímetros y 40 milímetros. ¿De dónde salió estos datos de diámetro de husillo? Del catálogo. Cualquier catálogo, estamos dando un ejemplo. Entonces, cuando ustedes van al catálogo, encuentran esto: diámetro de husillo 60, el otro más chico, la otra máquina de 50 y la otra de 40. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que el mayor factor de intensificación corresponde a una máquina con el diámetro de husillo más chico. Y viceversa, el factor de intensificación más chico corresponde a la máquina más grande del husillo más grande. Eso es una característica. ¿Para qué? Para que me dé presión constante en el diámetro, en el cilindro hidráulico. Entonces, fíjense ustedes aquí que si yo despejo diámetro del cilindro hidráulico, es decir, si yo despejo de acá el diámetro del cilindro hidráulico, eso es igual a la raíz cuadrada, porque estaba elevado al cuadrado, así que acá raíz cuadrada de el diámetro del husillo al cuadrado. Bien, opero aquí en esta fórmula por el factor de intensificación. Esta es una fórmula general que conocemos. ¿Y para qué? Como conozco el FI, factor de intensificación, y el diámetro del husillo ya de catálogo de máquina, entonces si ustedes hacen la cuenta, el diámetro del cilindro hidráulico necesario para esta máquina en milímetros, se calcula fácil usando esta fórmula y les va a dar 161 milímetros acá, les va a dar 166 milímetros acá y les va a dar 153 milímetros acá. O sea que uno puede tomar aproximadamente un promedio de 160 milímetros el diámetro del cilindro hidráulico. Si voy a inyectar un polipropileno, estamos hablando de un plástico de baja viscosidad clase A, como dice acá. Estamos viendo. Ese polipropileno como clase A necesita cambiar de color para que se vea.
Vamos a poner un rojo. Entonces, si nosotros vamos a inyectar polipropileno rojo, necesitamos una presión específica mínima sobre el material de 1300 bares. Necesitaría esta máquina de diámetro usillo 60. Pero las otras máquinas también cumplen, porque yo necesito 1300 bares como máximo, presión de referencia. Y si tengo una máquina más grande, una máquina de usillo 50 milímetros, esta puede llegar a 2000 bar, así que me alcanza. O sea que en el caso que inyecte polipropileno, puedo usar o comprar cualquiera de las tres máquinas, porque alcanza la presión de inyección dada por el fabricante. Ahora, por ejemplo, cambio de color, voy a poner azul. Si yo voy a inyectar, supongamos, policarbonato clase C de material, o sea, alta viscosidad, yo necesito 2625 bares para llenar una longitud de flujo sobre el molde de 200 milímetros con un espesor de 1 milímetro. Entonces ya ahí tengo que comprar la prensa de diámetro 40 milímetros que me asegura una presión de inyección de 2625 bar. Entonces normalmente uno tiene la tendencia de comprar la prensa de mayor diámetro, mayor carrera para tener mayor capacidad de inyección, pero en una de esas elijo la máquina de mayor diámetro y mayor carrera y resulta que me da 1300 bar de presión específica de inyección y no puedo inyectar policarbonato, porque para poder inyectar carbonato necesito 2625 bar. Entonces, resumiendo, calculamos la fuerza de cierre necesaria para mantener el molde cerrado durante la inyección. Primer parámetro, usamos la máxima velocidad de inyección posible. La aprendemos a calcular en el curso de inyección de plásticos y tratamos de lograr la máxima presión de inyección de cálculo dentro de la cavidad del molde. Entonces calculamos la presión de cavidad, calculamos la presión límite de inyección. Recordemos entonces que la presión de inyección es resultante según la velocidad de inyección, el perfil de velocidad que utilice. Por lo tanto, al calcularlo, después me aproximo en la realidad. Determinada la presión específica sobre el material, parámetro universal, entonces yo elijo la prensa relacionada al material, a la viscosidad de ese material, y como viste, tienes la gama del fabricante que te ofrece. Si vas a inyectar un policarbonato, tiene que elegir la prensa que te dé mayor presión de inyección. En este ejemplo, por ejemplo, 2100 bar en la máquina que estuvimos viendo. Ahora, si vas a inyectar un polietileno, un polipropileno, que son en esta clasificación de polímeros de baja viscosidad, ya te alcanza con una máquina de 1300 a 1400 bar de presión de inyección. Entonces, nunca olvidarse de entrar al método de cálculo que te enseñamos en el curso de inyección de plástico, te repito, de tal manera que nosotros podemos determinar la presión de cavidad, la presión sobre el material en forma adecuada. ¿Qué es lo otro que no nos tenemos que olvidar? El factor de intensificación, que cualquier metodista procesista de la fábrica lo tiene que calcular y ofrecerlo a la producción. Bien, ese dato, ¿para qué nos sirve a nosotros? Bueno, ese dato nos permite seleccionar por este criterio la máquina que vamos a usar. Decimos normalmente las prensas de diámetro de usillo más pequeño son los que usan mayor factor o ratio de intensificación. Y eso nos permite llegar a presiones de inyección específica, varios específicos sobre el material, de 2000 bar para arriba. Bien, muy bien. Entonces, no te olvides, todo esto lo aprendemos y nos explayamos en el curso de inyección. No pierdas tiempo, ya toda la información la tiene, y si no la tiene nos envías un mail a elviogonzalez@gmail.com, nos pides el programa, el costo y todo lo demás. Y si al momento de ver este video ya pasó la fecha, siempre en la descripción tiene la fecha del próximo curso. Entonces también agradecerte que hayas visto este video hasta el final, no te lo podías perder. Si te gustó, nos das un like, compartes el video, te suscribes al canal, recomiendas el video y bueno, nos vemos en la próxima actualización, el próximo video con mucho gusto. Gracias a todos y suscríbanse al canal. Un abrazo.